Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda entrevista que estamos haciendo, bueno, estoy haciendo más bien para el canal de YouTube y para la página de Twitter. Las intenciones de esta entrevista es abordar ciertos tópicos comunes en un principio sobre la historia. Hoy es un poco distinto, pero que intentan atacar algunas cuestiones que en esta cuestión de la divulgación de la historia y de la ciencia es común que vayan saliendo. Entonces, pues ahora esa segunda sesión ya quería empezar por el principio, platicar algunas cuestiones sobre cómo se genera el conocimiento, qué es la ciencia, qué son los paradigmas, en fin. Y como invitado, le decía que no sé muy bien cómo presentar al invitado de hoy, este, Mario Fuente. Él estudió biología en la UAM, después siguió una serie de procesos de posgrado. Actualmente, corrígeme, este, terminaste tu doctorado, bueno, hace ya un tiempo, ¿no? Me decías en ciencias ambientales, con Sí, la consideración de que es en economía ecológica, ¿no? Es decir, tienes esta especie de tránsito, tú ahorita seguramente me lo vas a poder platicar mejor, de una ciencia considerada dura, es decir, la biología, a una cuestión muchísimo más social, con la economía puntualmente ecológica. Este, Eres profesor universitario también, tiempo completo, investigador de la Universidad de la Sierra Juárez y, bueno, además de docente y de investigador, ¿no? Coincide con esta también doble, eh, doble figura. Pero además, ya te presentarás tú, pero pues además también es mi papá, ¿no? Entonces, yo no te voy a decir Mario Fuente porque suena raro decir mi nombre también, pues nos llamamos igual. Te voy a decir a lo largo de la plática, aunque se lleva un poco profesional, te voy a decir papá, porque pues así te he dicho toda la vida, ¿no? vale. Pero bueno, es el doctor Fuente, ¿no? Mejor conocido como el doctor Fuente, pero pues para mí es mi papá, ¿no? Entonces, no sé si quieras complementar esto que acabo de decir, como tu formación, en qué andas, tus líneas de investigación en las comunidades, ¿qué te dedicas? Sí, gracias. Sí, pues me parece bien empezar comentando precisamente la formación profesional. Como lo acabas de comentar, mi formación original es en biología, pero sí tengo ciertas características especiales en mi formación con respecto a otros biólogos, porque el estudio de la biología en la UAM Xochimilco, por lo menos hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras, eh, se basaba en un sistema que se llama de sistema modular, donde la formación del biólogo, más que enfocado al conocimiento específico de las patitas de la plantita, de las patitas de un insecto, de las plantitas y demás, se planteaba por módulos que tiene que ver con un conocimiento más integral y a partir de objetos de estudio. Entonces, a lo que voy es que desde la formación de biólogo en la UAM Xochimilco, se nos formó con esta orientación de ver los objetos de estudio de una manera mucho más integral. De hecho, no hay materias, en la UAM Xochimilco no hay materias, sino que son módulos en donde se integran un conjunto de materias y esto nos dio pauta a gran parte de la generación que estuvimos en esas carreras a entender el fenómeno biológico, pero no desligado de su entorno. De hecho, por ejemplo, una de las materias que evidencian esto es una materia que se llama conservación, que es manejo de recursos naturales. Está muy enfocado a esta visión. Entonces, esto me permitió a mí tener cierta familiaridad con el ente biológico, pero sin descuidar el entorno social que implica a veces una disputa de estos recursos. Y mi relación laboral, mi relación laboral tanto en Guajuapan, en culturas populares, fue en esa orientación, fue que nosotros tendríamos que hacer estudios, por ejemplo, ahí empezamos con el estudio del caracol púrpura panza, pero que de una manera que se retomaran los aspectos tanto de legislativos como los culturales y obviamente el biológico, por ejemplo, el ciclo biológico del caracol y después en la carrera, ya en la Universidad del Mar, tuvimos la oportunidad también de estar en estas áreas y efectivamente cuando decido hacer un posgrado, pues lo decido en un área que dé continuidad a esta
inquietud de ver el fenómeno biológico dentro de un contexto más amplio, y la que me ofreció esa perspectiva es ciencias ambientales, y dentro de ciencias ambientales hay otra área que no es que yo me haya pasado de un área, vamos a decir, dura a un área blanda, un área biológica, un área social, sino que fue cómo retomar mi formación de biólogo y también integrar los aspectos de tipo sociales. En este caso, la economía, que después, si hay oportunidad, la economía, hay un conjunto de diferencias de diferentes economías, y cuando a alguien le dicen que es economo, hay que diferenciarlo. Entonces, mi formación me obligó a hacer estas reflexiones de tipo epistemológico, que si quieres, ahorita la vamos comentando. Pero sí, en resumen, lo que tú comentaste es que esta formación de biólogo a transitar otras me permitió darme la oportunidad de hacer un esfuerzo por un trabajo más transdisciplinario, aunque creo que llegamos nada más a multidisciplinario, pero esa es la dinámica en que hemos estado. Y el trabajo con las comunidades te mete en otra situación. Estoy desde el 2008 en la Universidad de la Sierra Juárez, y es un intenso trabajo con las comunidades, y esto también implicó un cambio conceptual en mi forma de formación, tanto en el doctorado con la biología, porque implica otro tipo de saber también de las comunidades. Entonces, no tan solo mis retos son cómo articular lo biológico con lo social, sino también cómo articular ese conocimiento local, ese saber local con estas dos perspectivas que te estoy comentando. Ok. Tu micrófono, ahí está. Sí, es que pensé que seguías. Muy bien. Bueno, para entrar en materia, señalaba yo que en principio estas charlas rondarían o estarían más orientadas hacia la historia. La cuestión es la que consideré invitarte a ti, es además de esta doble consideración, tú dices, en mi formación no hay ninguna diferencia entre lo social y lo puramente biológico, además porque en tu docencia tratas mucho de los temas sobre cuestiones de teoría del conocimiento, epistemología, en fin. Entonces, aunque pues no eres historiador, propiamente las cuestiones de epistemología son las que tú también, justa, y supongo también por tu propia formación, que has tenido que conciliar, dices trans, inter, multi, eh, todas estas cuestiones sobre cómo se genera el conocimiento. En ese sentido, quisiera igual que me pudieras responder de una manera pensando que esto va hacia un público en general, ¿no? ¿Cómo es que desde la ciencia, cómo la ciencia, cómo científicos, científicas generan el conocimiento? Hemos platicado del método científico, de la validación, todo eso. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esta cuestión? De acuerdo, te puedo comentar mi experiencia desde la perspectiva profesional, y después sería bueno si tú haces las mismas preguntas a alguien que se ha dedicado completamente a la filosofía, tendrá sus reflexiones. Casi siempre nosotros recurrimos al campo de la filosofía, no para hacer filosofía como tal, sino para que a partir de identificar estos debates en la filosofía, los podamos traer a trabajos de investigación empírica. Ese es un primer punto que sí me gustaría comentarlo, ¿no? Ahí tengo compañeros que son filósofos y se encargan de hacer esta cuestión de la historia del pensamiento, y son cuestiones muy importantes, pero se quedan en un nivel abstracto. Y lo que hemos hecho nosotros, cuando digo nosotros me refiero a un grupo de trabajo, esto siempre se ha hecho en un grupo de trabajo. Hemos tratado de traer esa reflexión filosófica, pero con el objetivo de ver la pertinencia de nuestra investigación. Entonces, tu pregunta va básicamente a que es necesario explicitar cómo entendemos nosotros este acercamiento filosófico o lo que llaman epistemología. Eh, en este caso, por ejemplo, nosotros vemos que hay un debate muy fuerte sobre cómo lo que estás planteando, cómo se origina el conocimiento, si hay un método, si hay otros métodos, cuál conocimiento es válido y demás. Y esta es una de las preguntas fundamentales de la epistemología. Lo voy a tratar de caracterizar. No soy filósofo, no soy epistemólogo, y lo voy a caracterizar de una manera muy ruda, como si fuera un mapa,
pero sin escalas. Voy a poner los extremos para poder explicar esta situación. En el debate sobre esta cuestión de cómo se genera el conocimiento o el saber, una de las ramas de la filosofía que aborda esto es el campo de la epistemología. Y el campo, vamos a decirlo, el ente más importante de la epistemología es tratar de ver la relación entre el pensamiento y la realidad. Y que en algunos casos a esa parte del pensamiento le llamamos el sujeto que piensa y el objeto de estudio que estamos con la realidad. Es decir, podemos plantear esto en dos términos. ¿Cuál es la relación, repito, del pensamiento con la realidad? Y de una manera mucho más pragmática, ¿cuál es la relación entre el sujeto y la realidad? Y a partir de este mapa, podemos hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que más han formulado es que si existe una realidad fuera del sujeto, fuera del pensamiento. Y dependiendo de la respuesta, sí o no, se van dividiendo las posturas. Si tú respondes que si hay una realidad fuera del sujeto, te mete a una corriente que podríamos llamar más realista, que la verdad, la realidad existe independientemente del sujeto. Y por otra parte, hay el otro extremo, repito que estoy polarizando las cosas, donde hay una serie de corrientes que plantean que el conocimiento se basa únicamente en el sujeto, en el ser pensante, y que es una construcción, pero que no existe algo estructurado en la realidad. Entonces, a partir de esto, entonces, resumiendo la pregunta es, la realidad tiene una estructura más allá del sujeto y nos dan dos posturas. Nos da la perspectiva, repito, realista para responder que sí existe una realidad fuera del sujeto y la relativista que no. En la relativista tenemos todas las corrientes que ustedes están más familiarizados en ciencias sociales como la hermenéutica y estas corrientes más que hacen más referencia a la construcción de significados, ¿no? Y por cierto, que tú eres aficionado allá a los memes. He visto 2, 3 memes que pones que está algo ahí que llaman coronavirus. Dice, no me hace nada porque es una construcción social, no existe. Vamos a decir, esta es una postura relativista. Y entre los dos puntos hay aspectos intermedios. Nosotros, en el área de economía ecológica, bueno, digo nosotros, me refiero al equipo de acá de la universidad, no a otros, planteamos que hay posturas intermedias, pero bueno, este es un primer punto que se diferencia. Ahora, los pensadores que plantean que sí existe una estructura fuera del sujeto, se preguntan cómo podemos acceder a esa estructura. Esta es una postura que plantea cierto esencialismo, que la realidad existe y que esa realidad tiene una estructura y lo que tiene uno que hacer es tener pulcro sus sentidos de la vista, su capacidad de observar y a través de ciertos procesos captar esa realidad y representarla a través de teorías. Esto plantean que sí existe un método para conocer eso y que esa estructura de la realidad se va a expresar en un conocimiento científico. Esta fue una postura, es la postura que ha sido más dominante después de la Segunda Guerra Mundial y empieza a estar en crisis en los 70, tal vez tú lo has oído. Es la postura que le llaman algunos como el hipotético deductivo o el positivismo. Es la postura positivista que plantea que basta con que el sujeto tenga pulcritud en sus pensamientos, pulcritud en no meter cuestiones subjetivas, no meter cuestiones del objeto y observar bien la realidad y captar esas relaciones. Y el método positivista tuvo la crisis en los 70, pero sin embargo, a pesar de que ha sido tan cuestionada, todas las investigaciones, la mayor parte de las investigaciones siguen basándose en ese hipotético deductivo, por lo menos en las ciencias naturales. Y en las ciencias sociales han avanzado otras posturas más constructivistas, donde dice que el sujeto construye gran parte de esto, ¿no? Entonces tenemos ya dos extremos, la postura positivista y algunos de sus representantes,
y las posturas relativistas o hermenéuticas como podemos ahí mencionar a Dilthey y Gadamer en este sentido. Y estas son las primeras disyuntivas, pero a partir de estas disyuntivas se van formando varios asuntos sobre cómo se genera el conocimiento. En resumen, a tu pregunta, podemos poner dos grandes extremos. Las posturas relativistas que dicen que el conocimiento se genera por un sujeto, por el sujeto y que está observando eso, y que lo que observa es una construcción social, y tenemos grandes filósofos de esta corriente, y la positivista, que la realidad existe y falta que tengamos un método, y ese es el método científico, método hipotético deductivo, desde el cual se desprende. Y dentro del resumen que te digo, a pesar de que se ha cuestionado fuertemente al método hipotético deductivo positivista, entre ellos Kuhn, sigue siendo en la práctica el vigente en las escuelas. Ok, bueno, es un gran resumen. De manera personal, desde que empecé a entrarle a estas ondas, para ser más preciso en la prepa, ¿no? En el bachilleres, en el COBAO, en mis primeras materias de filosofía del COBAO, que fueron las que a mí me hicieron pensar el mundo por primera vez, Sí. justamente nos decía nuestro maestro, ¿no? De filosofía, el Artemio, nos decía que existían estas posturas incluso desde el pensamiento griego, ¿no? Una postura idealista y después vamos a decirle, si quieres, una postura materialista, ¿no? También podríamos sobresimplificar. En ese sentido, yo me acuerdo siendo estudiante de ahí del bachillerato, decía, ¿cómo es que alguien puede creer que el mundo está en la mente y después se vuelca hacia afuera? O sea, pero ¿qué no estás viendo? ¿Qué no es lo tangible? Y más cercano a esta postura que tú señalabas de corriente positivista. Conforme fui avanzando en mi propia formación, específicamente en la cuestión de historia, cada vez me quedaba menos claro, ¿no? Que fuera así, es decir, que hubiera una realidad por fuera del sujeto cognisciente. Tú no lo dijiste así, pero me parece que va por allí. Y es muy difícil explicárselo yo a mis estudiantes, por ejemplo, o a la gente con la que hago divulgación. Porque independientemente de que aceptemos que existe una realidad por fuera del sujeto que observa, esa realidad no está siendo significada por esa persona. Y allí, en las cuestiones de las ciencias sociales, en las cuestiones de historia, es ahí donde hace clic todo y donde tienes que explicar que independientemente del suceso, del hecho, quien lo significa es la persona que estudia el hecho y que además nosotros no accedemos al hecho. No existe esta como posesión del hecho, sino lo accedemos a través de la representación del hecho. Entonces podemos poner cuestiones ahí de fenomenológicas, en fin, pero me parece que señalaste varios puntos muy interesantes sobre el empirismo, sobre las posturas realistas y relativistas. Yo digo, más bien, yo pienso nuestra plática iba más encaminado hacia lo fenomenológico, pero lo vamos a parar para no irnos tan denso. Señalaste dos cuestiones. Y decíamos, independientemente de que consideremos que la realidad sea significada dentro del sujeto o esté por fuera por sí misma, mmm, ¿es posible llegar a conocer la realidad? ¿Existiría lo falso y existiría lo verdadero dentro de la cuestión científica? ¿O me estoy poniendo muy, muy denso y le bajamos si quieres? No, no, me parece bien. O sea, de hecho, son dos cosas lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente, la postura relativista extrema, pues es la fenomenología, y este filósofo Husserl es el uno de los que planteaba esta situación. Yo creo que lo que tú estás preguntando tiene que ver con algo que, en mi opinión, ha sido poco abordado: el objeto de estudio o el ente de estudio, si quieres, porque a veces no es objeto, es sujeto, objeto de estudio. Entonces, en mi opinión, es dependiendo del ente o el sujeto de estudio, podemos tener diferente aproximación a esta entidad. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo como ente de estudio aspectos mucho más palpables, mucho más tangibles. En el caso de lo que tú abordas y las áreas de ustedes, son un tanto más intangibles, entonces se presta más
a esta situación fenomenológica. Y un punto que sí conviene también empezar a tomar distancia de lo que acabas de comentar y ponerlo en la mesa de un potencial debate, es sobre la existencia o no de leyes generales. Es decir, el positivismo basado en que la realidad, el objeto de estudio tiene una estructura, tiene una esencia de comportamiento, lo que busca es, a través de este método científico, no tan subjetivo, sino objetivo, por eso lo planeo como objetivo, porque depende del objeto de estudio, tratar de encontrar estas leyes. Y lo que acabas de plantear tendría que ver, en mi opinión, tendríamos que matizarlo, que es muy diferente, perdón, el debate a un ente de tipo histórico, que tiene un aspecto mucho más abstracto y que requeriría otra reflexión, a una cuestión a veces mucho más empírica que tenemos acá. Por ejemplo, te voy a poner aquí de los problemas que tenemos. ¿El manejo forestal bajo este método de tratamiento puede permitir mayor sustentabilidad, sí o no? Tiene aspectos completamente subjetivos, pero también tiene aspectos objetivos y para nosotros no es tan difícil, bueno, es difícil, pero no tan complejo diferenciarlos como en tu área. En tu área, o en el área sí social es mucho más complejo con esas entidades. Entonces, en términos generales, yo creo que hay la corriente que hemos manejado nosotros en economía ecológica es un equilibrio entre estas dos, que en la realidad sí hay comportamientos que tienen cierta estructura, que está determinado, pero que existen componentes que son subjetivos y son construcciones sociales. Y te voy a poner un caso que tenemos un fuerte debate y que no lo hemos concluido al interior de la universidad. ¿Qué es la conservación de los bosques? Esta palabra, ¿qué es la conservación de los bosques? Tú la verías como historiador o como en estas áreas, como algo que es muy tangible y que se puede explicar fácilmente. Y no, si tú haces una encuesta en la universidad con los profesores, ¿qué es la conservación? Encontraríamos como 3 o 4 nociones diferentes. Algunas posturas son más realistas, más estructuralistas, que plantean que la conservación existe por ahí, y otros que planteamos que es una construcción social, pero que sí hay ciertos entes, ciertos comportamientos que a partir de una construcción social se puede dar esta parte de una significación. Entonces, a ver, no sé si va por ahí tu planteamiento, si podíamos tener una idea muy general de si rechazar o no la fenomenología. Ok, para no ponernos acá intensos, ¿verdad? Vamos a aterrizar un poco la cuestión sobre el debate. Rescataría de tus intervenciones, en primer lugar, que yo repito, ¿no? Para el público, te entrevisto a ti en tu calidad de, más bien de biólogo, aunque te vas en la economía, me parecía que tu perspectiva de ciencia natural podía presentar un contrapeso a cómo pensamos la epistemología en la historia. Y en general a la gente creo que le interesa muchísimo. Entonces, por eso, digamos, punto número uno, ¿no? Punto número dos, tú en la cuestión de ciencias naturales, ciencias que le llaman duras, señalas o empiezas tu plática diciendo pues que no hay una única manera de hacer ciencia y de generar el conocimiento. De aquí ya me parece importante rescatar este punto, en el sentido en el de que, vuelvo a lo mismo, no existe una sola manera. Y usualmente se cree que está la ciencia, decías tú, el método, y tú generas un abanico de posibilidades que rondan desde lo más realista hasta lo más relativista, es decir, no te constriñes a una de las dos y señalas que hay una gradación, ¿no? de posibilidades. Y luego vuelves a comentar pues que la ciencia y cómo es que se piensa la ciencia y cómo es que se construye el conocimiento, pues está a debate. Es decir, pensar que la ciencia es un debate también, me parece que es una de las grandes aportaciones ahorita de las conclusiones que va sacando. Yo regresaría a la cuestión de la primera parte de la primera pregunta. Cuando señalas que el paradigma positivista está en crisis a partir de los 70s, me gustaría entonces que pudiéramos platicar un poquillo más sobre esta crisis del paradigma positivista. ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver con la cuestión, con el nacimiento de la noción de paradigma? ¿Por qué? Sí, te digo, mi versión está sesgada, ¿no? Entonces tú ya reconoces mi visión sesgada porque estoy hablando desde una postura de necesidad de hacer investigación empírica desde la biología a las ciencias ambientales. Entonces yo podría decir que
antes de hablar de la crisis del paradigma o de la visión o de la postura positivista, tendría que explicar por qué o comentar por qué la postura positivista tuvo un fuerte auge. Un poquito recuperando las reflexiones que hay sobre este asunto, da la impresión que en Europa, sobre todo en Alemania, hay una fuerte corriente del historicismo, cosas que ustedes lo manejan, ¿no? Desde el siglo antepasado, y el historicismo y otras corrientes tuvieron una fuerte influencia de esta parte del particularismo, de no hacer leyes, sino de que se podría estudiar algo, pero en un contexto muy específico. Y en Alemania empieza a haber grupos que cuestionan esta forma, el positivismo. Algunos de ellos, lo hemos comentado alguna vez, está Walter Benjamin, está Adorno, está una serie de personajes que cuestionan esta idea de que basta tener buenos sentidos para captar la realidad y plantean la importancia de la construcción social del sujeto. Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial, se desintegra todo este conjunto de pensadores críticos al positivismo y se desvanece y empieza a tener fuerza las posturas pragmáticas anglosajonas y en este momento, en esta coyuntura, el positivismo empieza a tomar fuerza para tratar de explicar la cuestión de cómo se construye el conocimiento científico. No es mi área, pero asocio que el positivismo se da fuertemente por la escuela anglosajona, que es muy pragmática y que tiene fuerte influencia, pues cuando acaba la Segunda Guerra Mundial queda deshabilitado gran parte de las instituciones y de los pensadores que planteaban otro tipo de corrientes como las historicistas y sobre todo porque se creaba una gran fe en que el conocimiento científico permitía el desarrollo tecnológico y que las ciencias duras eran lo único, el modelo para poder expresar eh, el desarrollo en general de la ciencia. Entonces, yo lo que valoro es que el paradigma positivista empieza a entrar en crisis porque empieza a evidenciarse algunas anomalías y aquí uno de los puntos que fue un parteaguas en esta situación fue Thomas Kuhn con su noción de paradigma. No se puede decir que Kuhn es el primero que evidencia la crisis del positivismo, pero sí podemos decir que Kuhn, por escribir en inglés, por estar en el medio anglosajón y por tener todo el cobijo de un físico, habla desde un físico, no habla desde un historiador, cuestiona que en las ciencias naturales también hay diferentes formas de entender una realidad y un mismo objeto de estudio. Lo que dice Thomas Kuhn es que en las ciencias sociales sí es evidente que un mismo ente se perciben diferentes perspectivas y se pensaba que en las ciencias naturales no. Y dice, sí, en las ciencias naturales, a partir de un mismo fenómeno, de una misma perspectiva, hay diferentes formas de interpretarlo. Entonces, yo veo como a Thomas Kuhn uno de los principales promotores dentro del mismo medio de anglosajón, que empieza a evidenciar eh, a través de un recuento histórico, desde cuestiones de astrología, cuestiones de física, cómo aún en las ciencias naturales se da este fenómeno de que a un mismo ente, un mismo objeto de estudio, se le dan diferentes interpretaciones. Y me parece que son muchos los factores, pero uno que empieza a meter en crisis a la cuestión del positivismo son, por una parte, esta idea de Thomas Kuhn del paradigma y otros aspectos que yo veo que, por ejemplo, la crisis ambiental empieza a evidenciar que no se puede abordar el problema de una manera tan unilateral y de una manera tan fuera del sujeto, ¿no? Y bueno, ya vienen otros procesos donde tiene que ver con avance de grandes filósofos que también empiezan a cuestionar esto y que empiezan a incorporar el papel del poder en la ciencia, aún en las ciencias naturales. El más evidente, el más publicitado es Foucault, pero hay otros que empiezan a cuestionar esta situación de que no hay estructuras en la naturaleza, sino que hay una construcción. Son, en mi opinión, desde mi perspectiva, como lo estamos trabajando nosotros, los principales antecedentes que permiten evidenciar esta crisis. Ok,
Creo que sacaste a tema, no lo vamos a poder desarrollar aquí, la cuestión del lugar de enunciación, ¿no? Fundamental, señalabas cómo se traslada de Alemania a Estados Unidos por cuestiones que ahorita no podemos profundizar, y luego la cuestión de que Kuhn pues escribía en inglés, todo eso es muy importante a pesar de que no es el único que menciona. Pero vamos a quedarnos con Kuhn. Eh, y su famoso libro, Las estructuras de las revoluciones científicas, ¿no? ¿Qué nos aporta la noción de paradigma? ¿De qué trata el libro? Thomas Kuhn, ¿cómo nos permite a pensar o despensar la forma en la que se construye el conocimiento científico? Sí, te digo, en mi opinión, la relevancia de él es que es de la misma cuña, ¿no? Estudió en Harvard, Berkeley. Entonces, en mi opinión, mete cosas, asuntos muy interesantes porque en ese momento se da la idea de que únicamente en las ciencias sociales había esta diversidad de interpretaciones y él dice no, en las ciencias naturales. En mi opinión, con Thomas Kuhn logra plantear asuntos muy relevantes, pero se pueden sintetizar a partir de algunos conceptos que podemos nosotros mencionar de manera muy general, que es la noción de paradigma. Y introduce algo que para nosotros es muy evidente, es muy, muy evidente, pero que no se alcanza a, en los 60 no se alcanzaba a evidenciar, que quien da aquí voy un punto atrás. El debate se da, y retomo tu pregunta inicial, el debate se da cómo se hace la ciencia, qué es el conocimiento científico. Entonces, el positivismo plantea que el conocimiento científico se hace a través de un único método científico, y tiene la estructura del método científico, eh, está basado en un método hipotético deductivo. Es decir, tú observas un fenómeno, lo que a través de un razonamiento inductivo y vas juntando varios de estos tipos de observaciones y todos estos razonamientos inductivos los juntas y haces un razonamiento, planteas una cuestión deductiva. Por ejemplo, bueno, no quiero ocupar más tiempo de esto, pero se plantea que existe ese método y que la observación es la fundamental y que, no, y que el éxito de ese método científico consiste en que el sujeto no incorpore su perspectiva, su punto de vista. Y ojo, Thomas Kuhn dice que no rechaza completamente que la ciencia avance por una cuestión de un conjunto de métodos y demás, pero dice que el punto fundamental para poder darle validez a un conocimiento de algo no es esa cuestión interna, sino que depende de una cuestión externa. ¿Cuál es esa cuestión externa que le da validez al conocimiento científico? Él dice, no nos hagamos. Quien le da validez a ese conocimiento científico es la comunidad científica. Entonces, no sé si te das cuenta, es algo muy evidente, pero, pero planteado en los 60 y por un físico, es una revolución. O sea, ¿cómo es posible que el conocimiento se genere no a partir de un gran método y específico, sino que a un conjunto de individuos que están de acuerdo que eso es conocimiento, lo validan como conocimiento y lo defienden? Entonces, esto es lo que Kuhn llama que cuando el conjunto de individuos se asocian para plantear un problema, fíjate, entonces aquí también está lo que te decía hace rato, el objeto de estudio. No tan solo se trata de ver qué investigas, sino cómo planteas el problema. Cuando una comunidad se junta para plantear un tipo de problema y tiene un modelo para resolver este tipo de problema, Thomas Kuhn dice, a eso le llamaría que hay una ciencia normal. Y un asunto que viene a poner también en crisis esta situación es que dice Thomas Kuhn que la ciencia normal no está hecha para avanzar en el conocimiento, sino para consolidar el grupo. En este sentido, la ciencia normal es un conjunto de premisas que son compartidas por el grupo y que estas premisas compartidas por el grupo le da el aval y forman instituciones, forman carreras de esa área, forman revistas, forman congresos y forman todo un conjunto de estructuras que validan ese tipo de conocimiento, no tan solo por sus planteamientos metodológicos, sino porque lo apoya la comunidad. Entonces dice, en este sentido, hay
una ciencia normal, que es pasiva, que es conservadora. Y cuando alguien del grupo plantea una salida o una alternativa adicional, eh, se trata de resolver eso dentro del grupo del paradigma sin que se vaya más allá. Y esto le llama él anomalías, que el paradigma puede tener anomalías. Pero fíjate, muy interesante, eh, el paradigma no entra en crisis porque tenga anomalías, sino entra en crisis cuando la comunidad ya no lo cobija. Entonces, este es otro asunto. Cuando la comunidad ya no lo cobija y empieza a haber una serie de anomalías que no puede responder el grupo, se forma otro grupo. Puede estar conviviendo dos grupos de científicos donde plantean diferentes paradigmas y que en algunos casos pueden ser inconmensurables. El caso que te comenté de economía es de los que yo he visto más evidente. Puedes tener 3 o 4 economistas, pero piensan completamente diferente. Un economista neoclásico a un economista marxista. Y aún dentro de los economistas marxistas hay corrientes. Entonces, esa es la aportación muy interesante de Thomas Kuhn, en mi opinión, que plantea un componente externo para decir que es científico o no. Ok, bueno, pues es para uno que está en este medio, pues estos debates están surgiendo todo el tiempo y están más o menos asumidos, pero me parece que para el público en general, eh, pensar en esta noción de que el conocimiento, desde la perspectiva de Kuhn, más allá de que sea válido o no, es validado, ¿no? Ahí hay Uh -huh. un truquillo, me parece que va a ser especialmente interesante. Ok, en ese sentido, yo digo, pone a debate la ciencia como una construcción histórica, ¿no? Sí, No sé si sí. quieras platicar un poco. No, y además de relaciones de poder, mira, voy a poner una cuestión, como dices tú, más terrenal, porque no se trata tampoco de estar en los terrenos muy abstractos. Te voy a poner un caso terrenal. Las tesis de los estudiantes sufren consecuencias de esta lucha de paradigmas al interior de una comunidad. Una comunidad puede ser más consolidada, más fuerte que otra. Por ejemplo, te comento la experiencia de aquí de la universidad. En la universidad hay grupos donde la diversidad de paradigmas no es tan fuerte. Por ejemplo, en la carrera de biología hay diferencias, por ejemplo, en el concepto de sucesión o algunos conceptos, hay diferencias, pero más o menos están dentro de ciertos estándares. Y el hecho de que un alumno haga una tesis sobre algo no implica estar en contra de otro grupo. Pero cuando vamos abriendo el esquema, por ejemplo, en ciencias ambientales, empieza a manifestarse una situación de que hay comunidades científicas dentro de la comunidad de la universidad, hay grupitos donde plantean la defensa de su paradigma. Y entonces es histórico, efectivamente, pero tiene que ver con relaciones de poder. Y a veces un tema de tesis puede generar un problema al alumno porque, vamos a decir, si su hallazgo es que viene a contradecir lo que está diciendo su director y hace su hipótesis, su planteamiento, puede generar un conflicto al interior de la comunidad, porque el estudiante tiene que hacer un trabajo que en lugar de que cuestione a su director, avale la premisa de su director. Es decir, no tan solo se da en ciencias sociales, también se da en estas áreas que implican el tema ambiental porque es multifactorial el asunto. Entonces, además histórico, sí hay esta situación en la práctica de interpretaciones. Y en este sentido, Thomas Kuhn menciona otro asunto. Dice que las comunidades científicas, el hecho de que yo escoja una tesis sobre un tema, no necesariamente es porque yo tengo cierta afinidad o cierta predilección por un tema. A veces son por cuestiones de tipo subjetivo, como por ejemplo, con este director me apoya más para hacer esto, tiene instrumentos, me da más prestigio. Por ejemplo, yo soy, no sé, marxista, pero si quiero sacar una tesis rápido, me voy con un neoclásico que ya tiene sus revistas, que ya tiene esto, tiene becas. Y entonces lo que metió Kuhn es que a veces las comunidades científicas se acomodan a veces a no intereses puramente científicos, sino históricos o relaciones de poder. No sé, tú eres muy aficionado a las películas. ¿Te acuerdas de esta película
Will Smith, creo que en México se llamó La Verdad Oculta. No, ¿La no. ubicas? Es la de los jugadores de americano. No. Exacto. Si recomiendas ver esta película de la perspectiva de Paradigma, vas a ver muy interesante. Exactamente William Smith se atrevió a hacer una película que hacía referencia al concepto, voy a ponerlo del lado epistemológico, al concepto de ciencia que se da en una institución, en este caso en la NFL, y donde hay un patólogo, no me acuerdo el nombre, Bennett o Malou, porque la película retoma la historia de este Un forense, médico. Ujú. un médico forense, y el médico identifica que la muerte de gran parte de los jugadores de fútbol americanos se debe a otra situación que no ha sido reportado por todos los médicos del NFL. Y él lo publica. Primero, tiene problemas para publicarlo porque no tiene una comunidad científica que lo cobije y la NFL no va a cobijarlo. La comunidad científica de la NFL está muy fuerte de los médicos y busca asesoría. Y busca, después de tantas historias, busca el aval de un investigador de notable, bueno, con alto renombre, y lo publica, pero los médicos de la NFL cuestionan la validez científica de su estudio porque ellos toman de referencia otros aspectos. Entonces, en la película se ve muy claro el ejemplo de cómo a veces cosas que son cotidianas, estamos viendo el mismo hecho ¿cuál es? La muerte de los jugadores de fútbol americano. Puede ser interpretado de diferentes formas con sus métodos científicos, pero dependiendo de la comunidad que te cobije, puedes considerarse como científico o no. De hecho, en esta parte, no me faltaría ver si en realidad sucedió esto, a este médico, Omalu, le retiran su artículo de la revista porque lo cuestionan estos médicos de la NFL. Y así están muchas cosas, en lo que está ahorita de la Coca-Cola, que si has visto ese asunto, ¿no? Sí, Que sí, está sí. comprobado científicamente que no, el maíz transgénico. Es decir, aún en las ciencias naturales, que pareciera que no está involucrado este asunto, Kuhn es de los pioneros que empieza a decir, hay otros aspectos que involucran esta situación de, de, de históricas de poder para poder decir que es válido o no. Digo, para, Ok. para pasarlo en términos más aterrizables, como dices tú. Me parece una serie de observaciones excelentes. Hay cositas que yo creo que no voy a poder profundizar en esta plática porque yo pienso más bien ir ya encaminando hacia una cuestión conclusiva, pero señalabas el papel no lo dijiste explícitamente, ¿verdad? Pero el papel de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Sí, Este ímpetu, pero digamos, no pienso que podamos profundizar un poquito, pero digamos, es presente, ¿no? El papel de la juventud como casi constructora de paradigmas diferentes. Luego, también me parecía interesante y vuelvo a lo mismo, yo creo que podríamos dejarlo para una segunda plática, esta figura del outsider, ¿no? Del científico de intelectual outsider que justo está por fuera de estos grupos o faros académicos o lugares de enunciación que vamos a considerar hegemónicos. También me parece que da pie para platicar esta cuestión. Pero me quedo con una segunda cuestión, y es que tú decías, observando el mismo fenómeno, observando el mismo sí, hecho, se pueden llegar a dos posiciones distintas. así Y, es. y vamos a decir, a ver, ahí sí tú corrígeme, ¿no? Vamos a decir, no es que una sea más real o más verdadera que la otra, sino que simplemente, si caminas el mismo camino, vas a llegar al mismo lugar. Me acuerdo mucho, por ejemplo, yo desde niño, bueno, eso se lo digo a los demás, ¿no? Fui un gran fanático de los animalitos, ¿no? Entonces, me fascinaban los marsupiales, me fascinan hasta la fecha todavía los marsupiales, ¿no? En cuestiones de taxonomía, la taxonomía clásica, pues imaginémonos, ¿no? 1800, 1900, 2000, pues tenía más o menos pocas herramientas para generar una clasificación taxonómica y unos linajes evolutivos de los animalitos, ¿no? Entonces se clasificó una especie de topo australiano, topo marsupial, se clasificó en la misma familia, en el mismo género, de un topo, me parece que era un topo africano, pero esto era imposible porque uno era placentario, es decir, tenía sus hijitos con el útero como los seres humanos, y otro era marsupial, ¿no? Tenía su marsupio como los koalas y como los canguros. Pero
siguiendo el método de clasificación que existía en ese momento, se iba a llegar siempre a la misma conclusión, porque los huesitos, la anatomía, pues había caminado por caminos paralelos y siguiendo ese método se iba a llegar a la conclusión de que esos dos topos estaban emparentados. ¿Qué pasó? Cuando llegó la cuestiones genéticas y todo esto, pues se dieron cuenta que esos dos topos evolutivamente estaban distanciados, ¿no? Pero ¿por qué traigo a la colación este ejemplo? Porque no es que los científicos que pensaban que estos dos topos, placentario y marsupial, estuvieran emparentados, no es que estuvieran mintiendo, no es que estuvieran con unas ganas de falsear la realidad y de mentirle al público y de validarse así, sino que caminando el mismo método con el que habían generado unos criterios, iban a llegar siempre a la misma conclusión. Pero cuando se aplica un paradigma, por eso lo traigo, ¿no? Un paradigma distinto, un paradigma de una validación genética, cromosómica, en fin, pues el resultado iba a ser totalmente distinto. Entonces, aquí la cuestión es, no estará la ciencia como se considera actualmente, más bien validando el método y no el fenómeno, el hecho observado, con respecto a lo que tú decías, ¿no? Del caso anterior. Pues, en el caso que estás poniendo tú, como que es más palpable físicamente, más tangible, y y el ejemplo que pusiste no es el único, has dado una serie de discusiones sobre los si los métodos de clasificación, que es algo muy evidente, que aparentemente tendría que estar muy apegado a la realidad, eh, nos están dando una certeza, una una verdad. Entonces, aquí nos meteríamos en otro asunto también mucho más complejo, sobre lo que algunos autores llaman que lo que hay en la ciencia son diferentes niveles de aproximaciones y que en ese sentido la aproximación tiene que ver también mucho no tan solo la observación, sino la construcción de nuevas tecnologías, nuevos aparatos para poder ampliar nuestros objetos de observación. Lo que tú planteaste implicó no tan solo un trabajo de conjeturas, sino que el descubrimiento, el desarrollo tecnológico nos permite abrir objetos o perspectivas de estudio. Entonces, a tu planteamiento yo comentaría de que de que ese es otro papel que se ha despreciado, ¿no? Los otros métodos o medios para poder acceder a ese tipo de información. Y el desarrollo tecnológico, aquí es un asunto interesante que nos meteríamos en otro debate, cómo el desarrollo tecnológico a veces permite el desarrollo de la ciencia y no viceversa, que nos abre nuevas perspectivas. Y lo mismo sucedió, tú eras aficionado cuando eras niño a las cuestiones del telescopio, estas situaciones, y cómo el telescopio permite ampliar nuestros objetos de estudio. Y por eso decía que todo depende del objeto de estudio, cuál era la intención de cuando metes tú cuestiones cromosomáticas, otro estás enriqueciendo. Y en este punto siento que a lo que estás comentando, que se enriquece la observación de un comportamiento biológico en función a que se amplían otros campos disciplinarios que te permiten ver otra perspectiva. Y en biología es muy evidente esta situación. Por ejemplo, y lo comento nada más para también hacerlo muy palpable. Yo he visto en mis colegas que gran parte de los fenómenos sociales tratan de explicarse a partir del paradigma de la evolución. Y es una cuestión muy fuerte porque hay un determinismo biológico muy fuerte. Y mis compañeros ecónomos que quieren recuperar amorosamente la biología o la ecología, caen en ese determinismo biológico y plantean sus cuestiones en esos términos. Y lo comentamos ya hace mucho tiempo, lo de Kropotkin, un ruso que explica de manera diferente la teoría de la evolución, porque su referente empírico es diferente. Y no por eso, como dices tú, no por eso, porque llegan a planteamientos diferentes, uno es válido y otro. El contexto también tiene que ver. Ok. Pues bueno, me parece que vamos encaminados muy bien hacia una serie de preguntas que te quería hacer para ya cerrar la plática. Decías que, por un lado, la innovación tecnológica ampliaba la cantidad de fenómenos observables, ¿no? Y ponías el ejemplo del telescopio, esto es muy obvio, ¿no? También. Y también en el caso, por ejemplo, de la historia, o de la arqueología, aunque sí esta necesidad de desarrollar tecnologías nuevas, por ejemplo, una forma nueva de ver los códices para
poder ver su materialidad o nuevas técnicas, digamos, si es necesaria esta cuestión de la tecnología, hay otro apéndice que también es válido para la cuestión de las ciencias naturales y es la cuestión de la multidisciplina, ¿no? Es decir, cuando haces estas convergencias, generas nuevas posibilidades, nuevos puntos de observación de un fenómeno y nuevas posibilidades de explicar, decías tú, entes de estudio, ¿no? Sí. Iniciaste la plática diciendo que aspiras a la transdisciplina, pero con que te quedes en lo multi es más que suficiente, te das por bien servido. ¿Estoy en lo correcto si dijiste eso? Sí, sí, sí. Excelente. ¿A qué te refieres? A ver, profundiza esa cuestión. Sí, mira, todos planteamos que queremos hacer un trabajo transdisciplinario, multidisciplinario, tal, 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 y se ha eh, vulgarizado estos términos. Eh, la visión dominante de hacer ciencia ha sido lo que ha planteado Mario Bunge, que un paradigma, una ciencia, tiene un cierre semántico, donde muchos de los conceptos no pueden trasladarse a otros campos, que únicamente se explican los conceptos en ese campo. Pero otros plantean que sí es posible plantear otros enfoques que articulen disciplinas. Y tiene que ver con la pregunta inicial que planteaba. Entonces, sería muy complejo, pero voy a tratar de simplificarlo. Lo que estoy planteando, que el objeto de estudio te determina si tú vas a hacer un trabajo unidisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario. Sí planteo diferencias. Voy a esquematizarlas otra vez exageradamente. Un filósofo me reclamará de que no lo estoy haciendo, pero yo lo veo desde nuestro campo. El trabajo multidisciplinario se da mucho en la universidad, presentándose como si fuera interdisciplinario o transdisciplinario. ¿Cómo podría ser esto? Viene el alumno con una tesis o un profesor con un trabajo y va a decir cómo afecta a tal plantita algunos factores. Entonces, el alumno hace su trabajo sobre la planta y su desarrollo en varios factores. Y después, al final, se dividen el trabajo o al final se dividen y cada quien quiere, sobre el tema de las plantitas, quiere dar su punto de vista. Las cuestiones de los saberes comunitarios, la cuestión de la distribución geográfica, su crecimiento. Y al final todos quieren dar su punto de vista. En mi opinión, el trabajo multidisciplinario parte de que cada quien ponen un tema y cada quien aborda lo que quiera de ese tema y al final tratan de conjuntarlo. Generalmente esa integración no se da, porque cada quien pone lo que quiere y el chamaco sale feliz porque creyó que hizo un trabajo multidisciplinario y pues está bien, ¿no? Le decimos que va. Entonces el trabajo multidisciplinario es esto, donde los integrantes no se ponen de acuerdo. En mi opinión, simplificando, un segundo nivel es que los investigadores sí se ponen más o menos de acuerdo y tratan de definir un objeto de estudio a priori. Se ponen de acuerdo. Vamos a ver el estudio de las plantitas, pero viendo cómo el factor este implica este, y trabajan de manera conjunta, trabajan de manera más o menos conjunta. Y al final, como el objetivo fue planteado a priori, más o menos puede darse una situación de un conocimiento interesante, pero el objeto de estudio es diferente al multidisciplinario. A ver si me explico. En el multidisciplinario lo definió una persona y todos se integran sobre ese tema. El interdisciplinario hacen un intento de articular, aunque no se conozcan los investigadores. No es necesario que los investigadores se conozcan, basta con que se pongan de acuerdo antes en el proyecto, trabajan y lo articulan. Yo, en mi opinión, el trabajo transdisciplinario implica romper con el objeto de estudio que se tiene actualmente e implica una integración armoniosa, constante y acompañada de los miembros. Incluso estoy planteando cuestiones más subjetivas, que para hacer un trabajo transdisciplinario tiene que haber colegas, tienes que tratar a tus compañeros sociólogos, economistas, botánicos como colegas y con la disponibilidad a ver qué métodos nuevos pueden abordar el objeto de estudio, no necesariamente arraigado a los que cada uno trae. En el trabajo interdisciplinario, cada quien propone sus métodos, sus propuestas metodológicas, pero articuladas a un objeto de estudio. En la transdisciplinaridad, todos proponen, todos construyen un nuevo objeto de estudio y se diseña una metodología diferente.
Y mi opinión, el trabajo transdisciplinario se da en un proceso, pero es irrepetible. Para hacer otro trabajo hay que hacer otro trabajo transdisciplinario y implica que haya colegas. No sé si me explica en términos pero muy generales esta abstracción. Es decir, sí distingo esta diferente articulación y la transdisciplinaridad es algo que es deseado, pero que a veces es muy difícil, incluso por cuestiones institucionales. Incluso la carrera de ciencias ambientales en las tipos de evaluaciones que tenemos, no están campos transdisciplinarios o multidisciplinarios o interdisciplinarios. Hay estructuras institucionales que te impiden trabajo multidisciplinario. Y voy a otro. Hay un ego muy fuerte profesional, lo que llama Enrique Leva, hay logocentrismos donde tú no te quieres desprender de tus planteamientos. Entonces, la cuestión de la interdisciplinaridad y de la transdisciplinaridad no es una cuestión nada más de voluntades, es romper con tus formas de ver las cosas. Y es un tema muy interesante ese. Ok, pues ya te dejé picado ahí con ese tema. Yo creo que vamos a ir cerrando la plática. Habría, habría varias cuestiones que me gustaría profundizar. Esto que acabas de decir del logocentrismo, ¿no? Un concepto que francamente no es muy escuchado, pero que me parece que da cuenta de estos fenómenos que después parece que sí están, pero no están. Eh, y bueno, la cuestión de la trans, inter, multidisciplina, entiendo que es obviamente toda una posición, vamos a decir, epistemológica y que aquí hiciste un gran esfuerzo, muy bien logrado, yo pienso, por resumirlo, pero habría cuestiones otras sobre las cuestiones de hipotéticas, sobre las cuestiones teóricas, que yo pienso vamos a dejar una segunda charla o en el futuro, no lo sé, ¿no? No, ya para cerrar, no sé si te gustaría a ti dar una reflexión final sobre todas estas cuestiones que hemos platicado y pues con eso terminaríamos. Pues mira, me gustaría retomar algunas cosas que siento que en el caso de las universidades es muy importante abrirse al debate epistemológico, pero no quedarse en las reflexiones únicamente filosóficas, sino como una estrategia para poder trabajar las investigaciones empíricas. Y siento que hay muchos obstáculos institucionales para hacer esto porque fuimos formados para un trabajo individual, incluso cuando tú publicas o quieres hacer trabajos, ya está muy esquematizado esto y que cuesta mucho trabajo, pero las generaciones jóvenes que están ahorita empezando a estudiar, a investigar, eh, puede ser que las que podrían romper estas situaciones esquemáticas que ya están impuestas. Un segundo punto que quiero comentar y que tiene que ver, por ejemplo, con lo que comenté de Kuhn, es que actualmente existe un fuerte debate de la ciencia, cómo hacer la ciencia, y que muchas veces la forma de hacer ciencia a veces no depende o no está formulado únicamente por científicos. Por ejemplo, te voy a poner el caso más evidente. En México, los últimos años, hemos tenido un conjunto de funcionarios en política pública que han determinado su visión económica bajo un solo supuesto. Y me parece interesante porque si Kuhn decía que la ciencia, voy a ponerlo a la ciencia económica, se construye a partir de un conjunto de comunidades científicas que se debaten sobre su propia noción, en las cuestiones económicas no tan solo intervienen sujetos de las comunidades científicas, sino participan sujetos extracomunidad científica que está en funcionarios en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, y que son los que definen gran parte de cómo debe ser la ciencia y se traduce en esta situación. Y bueno, básicamente esa es una reflexión que tengo. Y la última que tiene que ver con el último comentario que hice, la importancia de fomentar trabajos más de carácter interdisciplinario, pero que eso está muy acotado por las propias instituciones ya formadas. Excelente. Bueno, yo creo que arrojaste la bomba, ¿no? Al final te la estabas guardando. No, Este, de poner en debate incluso cuestiones hasta estructurales de las instituciones. Pero bueno, yo pienso que ya le vamos a parar por aquí. ¿Cómo te encuentra la banda? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo, no sé,
la página de la UNSIG, no sé, ¿no? Como... Pues está el correo de la universidad y está el famoso Facebook, que no lo utilizo mucho, pero sí los mensajes que es M. Enrique Fuente, porque el otro es familiar, Mario Enrique Fuente Carrasco. Y ahí está el correo en la universidad. El correo de la universidad es fuente@unsig.edu.mx y estamos en el área de economía ecológica. Después les paso una liga donde hicimos un seminario apenas aprovechando esta situación que tenemos sobre economía ecológica radical, y ahí exponemos gran parte de este debate que tenemos con una comunidad más amplia, que es compañeros de la UAM Xochimilco de Economía, de Puebla, de Chapingo, del Tecnológico de Oaxaca, del Tecnológico de Puebla, del CIDIR. Entonces ahí podríamos remitirlo sobre estas reflexiones. Excelente, va. Pues voy a pausar la grabación y muchas gracias por darte un ratillo para resolver estas cuestiones que tenemos. Y bueno, yo les agradezco, espero que este video les sea interesante y darle seguimiento a esta serie de entrevistas sobre, en principio, la historia, pero también otras cuestiones sobre epistemología. Yo voy a pausar esto y gracias. No, gracias a ti por dar la oportunidad de retomar temas que a veces no se toman aquí curricularmente y que a veces no hay espacio para esto. Entonces creo que fue una oportunidad que me expongas a esas reflexiones en caliente. Gracias, saludos. Saludos.